Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado eh, La abundancia del corazón. Y bueno, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Y para ello les pido que por favor tengan ahí a la mano su Biblia. Vamos a leer de Génesis del capítulo 32 y el capítulo 33, para que por favor me apoyen leyendo ahí con su vista. Génesis 32, Bereshit, que es el libro de los inicios. Y bueno, aquí primeramente se nos narra acerca de cómo Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, su hermano. Recuerden lo que ha sucedido. Jacob sale huyendo, ¿verdad? Porque pues, le roba la primogenitura a este Esaú y le roba la bendición, sobre todo de parte de Isaac, su padre. Y pues Esaú estaba muy molesto con su hermano Jacob. Y ahora va a haber un reencuentro. Y bueno, dice la palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de aquí de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: Así dirán a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche allí, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasen delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: Si Esaú mi hermano te encuentra y te pregunta diciendo: ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: Conforme a esto hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Israel quiere decir el que lucha con Dios, o Dios lucha, para que tengamos un presente ese punto.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel quiere decir del hebreo el rostro de Dios. Y dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33. Aquí viene la reconciliación entre Jacob y Esaú. Y bueno, dice la palabra de Dios. Y Jacob, alzando sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus hijos, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que en hebreo quiere decir cabañas. Eh, Después de Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Emor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. El Eloé Israel. Justamente eso es lo que quiere decir ese vocablo hebreo. Dios, Dios de Israel. Y bueno, pues yo quiero comentar respecto a todo esto que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesús hace una declaración muy fuerte allí en Mateo capítulo 12, versículo 34, acerca de el corazón, porque realmente es lo que le importa a nuestro Padre Celestial, el corazón que tenemos. Y dice nuestro Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero, ¿cómo podemos almacenar ustedes y yo buenas cosas en nuestro corazón, mis amados? Bueno, pues la Biblia nos enseña a atesorar primeramente la palabra de Dios en nuestro corazón. Recordemos que nosotros ahora pues tenemos por bien entendido que el mejor tesoro que tú y yo podemos tener no es una riqueza económica, no son unas cuentas extraordinarias en el banco, no es tener una mansión o una mega residencia, sino que realmente nosotros ya vamos más allá de todo esto, ¿verdad? Porque todo eso es material. Es bueno tenerlo, sí. Dios no está peleado con eso, pero pues todo eso es material y un día tarde que temprano se va a quedar.
el día que seamos llamados a la presencia de Dios, nada de lo que podamos haber amasado material o económicamente podremos llevarlo al mundo venidero, ¿verdad? Entonces, lo mejor que podemos tener sí es un tesoro celestial. Y ese tesoro celestial pues está en referencia a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y yo quisiera hacerte una pregunta, un par de preguntas. ¿Anhelas conocer cada día mejor a Dios? ¿Ese es el anhelo de tu corazón? ¿Quisieras ser más sabio, más hábil, tener más conocimientos y comprensión? Bueno, pues yo te sigo animando, te sigo exhortando a que sigas formando el hábito cotidiano de leer la palabra de Dios. Si no lo has hecho, bueno, pues por lo menos yo me he estado asegurando de que vayamos leyendo la palabra de Dios paso a paso, ¿verdad? Por lo menos cada que te conectas, escuchas la palabra de Dios primeramente y después el comentario que puede derivarse de esa bendita palabra. Pero yo te animo a que te formes ese hábito, que así como posiblemente tuviste la necesidad de leer varios libros académicos para la formación de tu carrera profesional o para alguna actividad que desempeñes, pues fórmate el hábito cotidiano de leer la bendita palabra de Dios. Fíjense cómo a través del escritor del libro de los Proverbios, el Señor nos invita de una manera excepcional y dice por allí, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, la sabiduría vendrá a tu corazón. Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo atesorar las palabras de Dios? Pues primeramente tenemos que aprender a leer la bendita palabra, la Biblia, e ir atesorando, memorizando, guardando las palabras de Dios dentro de nosotros mismos. Tenemos que aceptar la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero lo mejor de todo es tenemos que aplicar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a llamar y buscar esa palabra como un tesoro, como algo preciado para nuestras vidas. Si nosotros la buscamos como si buscáramos plata, oro, como un tesoro escondido, pues si nos damos cuenta, el buscar un tesoro, el buscar una veta de oro, por ejemplo, en una mina, pues requiere de tiempo y de compromiso. Requiere de separar un tiempo habitual para poder ir tras esa empresa de buscar un tesoro, ¿verdad? Bueno, pues ahora ustedes y yo tenemos que aprender a separar un tiempo a lo largo del día para leer la Biblia, pero específicamente para leer la Biblia y agregarlo a nuestro calendario como una prioridad importante, el leer la palabra de Dios. Yo te vuelvo a repetir, le doy muchas gracias a Dios por el hecho de que pues te conectas constantemente, cada quien sabe su condición delante de Dios en ese sentido, pero hoy te animo a que tengas ese compromiso. Lee de tu propia cuenta la bendita palabra de Dios. Todos los días yo envío la parte de la lectura bíblica que se tiene que leer al día, si te da realmente la idea de poder unirte a nosotros en esa empresa de leer la Biblia en un año. Pues yo te quiero animar a que lo hagas. Todos los días envío esa información en la mañana. Entonces, si tú no lo has hecho, únete el día de mañana. Mañana que te llegue esa información, hazlo con un deseo ferviente de adquirir conocimiento, de tener ese tesoro en tu corazón. ¿Y por qué lo tenemos que hacer, mis amados? Porque Dios hace una promesa muy fuerte, muy grande para nuestras vidas. Lo que promete Dios es que hallaremos el conocimiento de Él, el conocimiento de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto. Y esto está en virtud del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría y el conocimiento. Él es el que nos ayuda, el que nos protege, nos da dirección. Él promete cuidar el sendero de los justos y proteger el camino de sus fieles. Él es el que nos puede librar del camino de los malvados y de los que profieren palabras perversas.
¿Y cómo lo va a poder hacer, mis amados? Pues teniendo nosotros la bendición de la palabra de Dios, que es la que nos da dirección, guianza. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes y yo ya nos hemos dado cuenta que vivir la vida sin Cristo es vivir la vida de una manera dolorosa. Y después tenemos que pagar consecuencias. Y luego el pago de las consecuencias es lo que más nos abruma, lo que más nos angustia en un momento dado. Y pues, ¿cómo evitar el pagar consecuencias negativas por las acciones y la forma o el estilo de vida que tenemos? Pues aprendiendo a vivir correctamente. Recuerden que la Biblia es el manual de propietario que el Señor nos ha entregado, pues para saber qué es lo que puso en nosotros, qué es lo que realmente tenemos que hacer, qué tenemos que vivir y cómo lo tenemos que vivir por el perfecto diseño que Dios trajo a nuestras vidas. ¿Verdad? Es como cuando tú compras un carro del año y te entregan un manual de usuario o un manual del propietario. Y allí te explican perfectamente bien, pues, cada cuándo tienes que hacer un servicio para tu auto, qué tipo de combustible usa, qué tipo de aceite debe de llevar ese vehículo, cada cuándo cambiarlo, el programa de mantenimiento que le dan, y todo eso necesariamente lo tiene uno que llevar a cabo si queremos que el vehículo camine correctamente. ¿Ah? Y entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que hemos hecho muchas cosas que van en contra de lo que deberíamos de hacer. Y por eso tenemos que rectificar, hacer lo que en hebreo se llama tikkun, una rectificación de nuestra vida para venir a los pies de Dios de una manera correcta y vivir una vida plena, abundante, sin la necesidad de tener que pagar consecuencias por haber hecho las cosas equivocadamente. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude cada día a invertir el tiempo que Él mismo nos da, que nos permita tener un tiempo de calidad con Él, invertir nuestro tiempo en Dios y aplicar las enseñanzas de la bendita palabra en nuestra vida, de la Biblia en nuestra vida. Entonces, ¿de qué seguirá a continuación? Después de que empezamos a leer la palabra de Dios y empezamos a comprender todo esto, pues también se nos enseña que somos llenos del Espíritu Santo. Y es que quiero decirles que las palabras que expresamos con nuestros labios realmente importan. Cada palabra que decimos puede ser un ladrillo para edificar o, en su defecto, una excavadora para destruir. ¿De qué manera usas tu vocabulario? ¿De qué manera usas tus labios para declarar cosas? ¿Lo usas para construir, para edificar la vida de otros, para bendecir la vida de otros? ¿O lo utilizas para señalar, para vituperar, para destruir? ¿Para qué usas tu palabra, tu boca? Entonces, fíjense bien, independientemente de lo que se está atesorando en tu corazón, tarde o temprano se manifestará por tus labios. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que le vamos metiendo a nuestro sistema, pues tarde que temprano va a tener que traer pues las consecuencias de lo que le metemos a nuestro sistema. Por eso es necesario que llenemos nuestro corazón con cosas buenas y siempre tendremos, por ejemplo, buenos pensamientos, diremos buenas palabras y daremos un buen fruto, mis amados hermanos. Yo me recuerdo durante mi juventud, yo fui una persona que me acostumbré a hablar malas palabras, a maldecir constantemente. Y esto, pues, a raíz del espacio donde yo me crié. Nosotros fuimos criados propiamente o prácticamente dentro del mercado Benito Juárez, aquí en la ciudad de Toluca, y pues normalmente se habla soezmente, vulgarmente, dentro del mercado. Y un día yo estuve orando, yo deseaba y anhelaba en mi corazón que mis hijos, que mis padres, que mis hermanos fueran bendecidos. Esto hace 17 años cuando yo oraba de esa manera.
Y bueno, Dios a través de su bendita palabra, cuando un día me tocó leer ahí en la carta de Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 3 dice claramente que de una fuente no puede salir al mismo tiempo agua dulce y agua salada, y que entonces pues yo tendría la necesidad de ver mi condición. Eh, Empecé a comprender y la palabra de Dios me enseñó que con esa boca con la que yo maldecía a mucha gente y decía intropelios, groserías, eh, quería yo que con esa misma boca Dios bendijera a la vida de mis seres queridos, de mis seres amados. Y obviamente no puede suceder eso, mis amados. Realmente nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro corazón, lo declaramos con nuestra boca. Por eso fue necesario que yo en aquel tiempo empezara a cambiar el tesoro de mi corazón. Empecé a sacar toda esa basura de la que fui enseñado durante mucho tiempo y empecé a meter la palabra de Dios a mi corazón. Y empecé a tener un tesoro que verdaderamente vale el esfuerzo adquirir. Y a partir de ahí yo tomé la decisión, mis amados hermanos, de leer la Biblia. Para la gloria de Dios, en este año yo termino de leer por 32 ocasiones la palabra de Dios. Y lo digo no con una idea de vanagloria, no como para que digan, ay, qué padre el pastor, cuánto lee. No, simplemente porque yo entendí desde el primer año, desde el primer día que empecé a escuchar la palabra de Dios, que ese era el tesoro que yo quería en mi corazón. Y lo empecé a anhelar. Y yo empecé a desear conocer cada día más a ese Dios de amor del que habla la bendita palabra. Y entonces mi vocabulario, mi expresión ha cambiado, cambió severamente, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ahora puedo sostener pláticas interminables sin la necesidad de decir o proferir una mala palabra o de maldecir o de hacer algo equivocado en ese sentido. Entonces, Dios trae bendición a nuestras vidas cuando tomamos esa decisión, mis amados. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y es verdad. También dice que el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Entonces, vemos cómo el contexto de la expresión de nuestro Señor Jesús, cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pues es su enseñanza sobre el Espíritu Santo, en oposición a los espíritus malignos que anteriormente estaban albergados en nuestro ser. Recuerden que nosotros le servíamos a Satanás activamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ahora la gloria sea para el Señor porque el Espíritu Santo de Dios es el que mora en nuestras vidas, es el que ahora habita en tu corazón. Tú eres el templo del Espíritu Santo y por eso, pues tienes que cuidar ese templo de la mejor manera, ¿verdad? Procurando no, meter sustancias nocivas para tu cuerpo, cuidándote de hacer ejercicio, cuidándote de comer sanamente, cuidándote de descansar correctamente, porque el templo del Espíritu Santo tiene que estar en óptimas condiciones. Ahora bien, te quiero decir algo. Honestamente, no puedes cambiar tu patrón de pensamientos tú solo, por tu propia cuenta. Quiero decirte que necesitas la ayuda del Espíritu Santo, necesitas llenarte de su amor y de su buen fruto. Es por eso que muchas veces nosotros queremos cambiar nuestro estilo de vida por nuestras propias fuerzas y sin Cristo en nuestro corazón, sin el Espíritu Santo guiándonos a la verdad y a la justicia, pues nos quedamos cortos y por eso muchas veces tiramos la toalla y decimos, no tiene sentido que yo quiera cambiar si no puedo. Por ejemplo, muchas personas pretenden dejar un mal hábito. Voy a poner un ejemplo, el hábito del cigarro o del alcohol. Y de repente tratan de dejarlo por sus propias fuerzas, en su voluntad, y llega el momento en que lo dejan unos días y pasa alguna situación que les desestabiliza nuevamente sus emociones y vuelven a agarrar el cigarro o vuelven a agarrar el alcohol.
y otra vez vuelven a caer a la misma condición y llega el momento en que después se inhabilitan y dicen, ya no tiene sentido que yo quiera dejar este mal hábito porque no puedo. Ah, pero ahí viene la bendición de parte de Dios. Como estamos atesorando la palabra de Dios, como tú y yo estamos leyendo su bendita palabra, Dios está revelando a nuestras vidas, pues ahora tenemos la bendición de entender que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda para dejar tal o cual cosa. Y por eso tenemos que día con día venir a su presencia y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Va a haber ocasiones en que por tu misma condición, por tu misma actitud, por tus mismos pensamientos, pues va a llevarse un poco más de tiempo que como otras personas que rápidamente les cambia el chip, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, eh, nosotros debemos de generar una idea correcta de cómo Dios obra en nuestras vidas a través de su bendita palabra. Y por eso Él también nos dice que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores, porque lo de menos, mis amados, es que nos pongamos a leer, a leer propiamente la Biblia, pero si no la ponemos en práctica, si no la ponemos en acción, lo poquito o mucho que nos va quedando en idea claramente, si no lo ponemos en acción, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tendremos nada más conocimiento, más información, pero no va a venir a ser el efecto en nuestra vida como Dios quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues simplemente poner en acción la bendita palabra. Y por eso tenemos que permitir que cuando somos enseñados a caminar de una manera, ya no regresemos a como caminábamos anteriormente. Jesús señala que cuando la gente se vuelve a sus antiguos pecados, pues suele hacerlo de una manera más excesiva, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero, porque justamente, pues el enemigo se hace cargo de hacernos trizas. Cuando tú y yo ya decidimos, ¿verdad? Dejar nuestros malos pensamientos, nuestra mala manera de vivir, empezamos a caminar rectamente y por algo regresamos, porque no estábamos bien convencidos, porque verdaderamente no éramos discípulos de Cristo, solamente creyentes o simpatizantes, pues desgraciadamente el enemigo pues también toma parte en esa situación. ¿De qué se trata todo esto? De poner por obra la palabra de Dios. ¿Verdad? Ya la atesoramos en nuestro corazón, pues ahora llevémosla a la práctica. Por ejemplo, si tú de repente eres atacado por pensamientos negativos, de desesperanza, pensamientos de angustia, pensamientos de temor, eh, es allí donde, aparte de leer la palabra de Dios, pide al Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a cambiar este tipo de pensamientos, este tipo de ideas. Yo no quiero regresar a la misma condición. Y si Dios te está dando alguna palabra como para que tú la empieces a poner en práctica, pues hazlo, para que de esa manera vayas alejando paso a paso ese tipo de comportamientos o de manifestaciones que te lastiman. Y entonces le darás un poco de celeridad, de aceleración a tu proceso para dejar ese tipo de manifestaciones. Entonces, esto es de lo que se trata. Eh, Muchas señales milagrosas de nuestro Señor Jesucristo se han visto a lo largo de la historia de la humanidad, pero muchas personas rehúsan reconocer el poder que viene por obra del Espíritu Santo. ¿Ah? Y entonces, por eso, desgraciadamente, pues no podemos ver lo que realmente Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te invito a que verdaderamente declares lo positivo que tú has estado experimentando en el camino del Señor.
la misericordia de Dios. Recuerda en todo momento la misericordia de Dios. Recuerda en todo momento que Dios te ama. Recuerda en todo momento que Dios ha tenido compasión de ti. Recuerda que tú eres salvo para la gloria de Dios y por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. O sea, empieza a declarar lo positivo. Haz a un lado lo que de alguna manera te atora a seguir haciendo pues las cosas equivocadamente. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que declarar las bondades de Dios. ¿Para qué? Para que se vaya cincelando cada vez más en nuestro corazón esa verdad y ese tesoro que el Señor nos ha dado. Uh-huh. Nosotros tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo eh, viene a hacer una obra no solamente de salvación en nuestras vidas, mis amados, sino que también viene a hacer una obra de libertad para que ustedes y yo podamos ir caminando en una condición de libertad, de reconocer que en Cristo Jesús ya no tenemos por qué estarnos flagelando ni lastimando por la antigua vida que llevamos en donde hicimos cosas que desgraciadamente nos alejaban de Dios. Uh-huh. Entonces, Dios quiere que nosotros ya no tengamos ese sentimiento de culpabilidad. Dios quiere que seamos libres verdaderamente y que esa libertad nos lleve a experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, esto es de lo que constantemente tiene que hablar nuestro corazón, porque ahora ya hay abundancia en nuestro corazón de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, de las bondades de Dios, de la salvación de Dios y de todo lo que Dios ha traído para nosotros. Entonces, la manera de cerciorarnos de que diremos las cosas correctas es asegurándonos de que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo vamos a llenar nuestro corazón del Espíritu Santo? Pues viniendo a la presencia de Dios, orando a Dios, leyendo su palabra, teniendo un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo en donde tú platiques con el Señor, pues todo lo que ha acontecido en tu día y que permitas que Dios responda a tus oraciones, ¿verdad? A escucharlo a través de su palabra, a tener esa relación, esa coinonía, esa bendición que ahora tenemos como hijos de Dios de acercarnos al Padre con seguridad y con confianza. Y también tenemos que aprender a pedirle que nos ayude a llenar nuestro corazón continuamente con buenas cosas y que guarde nuestro corazón del mal. Pedirle en oración que nos llene nuevamente con su Espíritu Santo día a día, que rebose nuestra copa, que aderece la mesa aún delante de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, que veamos que Dios ha puesto un manjar en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que estamos recibiendo en este momento es un manjar de parte de Dios. Él adereza la mesa aún delante de las situaciones que podamos estar pasando. Él se muestra en nuestra vida con poder, con autoridad. Y bueno, pues también tenemos que aprender a luchar con Dios en oración, así como lo hizo el buen Jacob. Yo quiero preguntarte, y seguramente me vas a contestar en muchas de esas preguntas que sí, porque pasa seguido. ¿Enfrentas miedos en esta mañana, en esta noche? ¿Enfrentas miedos, preocupaciones? ¿Tienes una gran preocupación en este momento en tu vida? Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones críticas en algunas áreas de nuestra vida, en nuestras áreas emocionales, en nuestra mente, en la salud, en la economía. Hay cosas que de repente se salen de nuestras manos, pero recordemos que para Dios nunca se le ha salido de las manos lo que tú estás pasando. Él solamente está permitiendo que tengas una enseñanza, que pases una prueba para que Él te lleve a otro nivel. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué fue lo que leímos ahorita en Génesis 32? Jacob enfrentó una situación muy preocupante. Recuerden que él había reñido con su hermano Esaú
y temía que él pudiera matarlo propiamente. Y lo leímos en el versículo 7, dice la palabra de Dios que él sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. ¿Cuántas veces has sentido esa sensación de miedo, de angustia en tu corazón? Miren, Jacob era un hombre de oración. Pese a todo su pecado, que era mentiroso, que era usurpador, que hacía trampas hasta con su suegro, ¿verdad? Pero él conocía a Dios y reconocía su propia indignidad, lo que él hacía equivocadamente. Por eso en el versículo 10 dice, no soy digno de la bondad y la fidelidad con que me has privilegiado. O sea, él reconoce su verdadera condición delante de Dios. Él oró, pero también creyó. Y no solamente oró y creyó, sino que también reclamó la promesa de Dios. Y le dice ahí entre los versículos 11 y 12, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños que tú me diste. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Mis amados hermanos, quiero decirles que esta oración nace de lo profundo de su corazón, declarando lo que Dios le había dicho. O sea, técnicamente declarando la palabra de Dios. Entendemos que Jacob en aquel momento no tenía una Biblia como tú y como yo, pero tenía la palabra que Dios le había prometido. Ahora ustedes y yo tenemos la Biblia, tenemos la bendita palabra de Dios escrita, la revelación que Dios quiere traer a nuestras vidas, la tenemos ya por escrito. Por eso necesitamos atesorar en nuestro corazón eso, para así como Jacob, que él sabía lo que Dios le había prometido y que ahora tú estás entendiendo de lo que Dios te ha prometido, declares esa promesa, la reclames. Y no es porque luches contra Dios y pelees y disputes, no, simplemente esa lucha es una lucha sana. Es como cuando tú estás en tu centro laboral y te han prometido un aumento de tu salario porque has hecho las cosas correctamente, no te vas a pelear con el dueño o no te vas a pelear con tu patrón o con tu jefe inmediato superior, no, simplemente vas y disputas la situación y le dices, oye, tú me prometiste esto, yo nada más te estoy recordando lo que me prometiste y por favor yo quiero que me subas mi sueldo como tú lo dijiste. Entonces, es así como nosotros tenemos que actuar, mis amados. Miren, la oración de Jacob fue respondida más allá de lo que pudo haber imaginado, porque, mis amados, recordemos que Dios siempre sabe lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces tú y yo hemos pedido hasta equivocadamente poco por tener una falsa humildad. Ay, Señor, nada más dame lo que necesito, pero no me des más, pero no, Dios sabe cuánto necesita darnos, porque muchas veces Dios nos da de más para probar nuestro corazón, para ver si verdaderamente nosotros hacemos lo correcto. Si Dios te está bendiciendo de una manera mayor, no es para que tú te lo apropies y tú digas, gloria a Dios, el Señor me ha bendecido de una manera excepcional y ya. Es para que aprendas a dar de gracia lo que se te fue dado de gracia, para que aprendas también a bendecir a otros, para que aprendas justamente a que Dios está utilizando como un instrumento para su gloria, amén, para su reino, no nada más para que te beneficies tú y digas, qué bueno, el Señor ha sido muy bueno conmigo y se acabó. No, por eso nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios conforme a su perfecta voluntad, no como a la nuestra. La oración no siempre es tan sencilla. A veces pareciera como Jacob, ¿verdad? Que tenemos que luchar con Dios como lo leímos ahí entre los versículos del 22 al 32. Pero también quiero decirles que cuando tenemos ese tipo de encuentros con el Señor puede ser costoso en términos de tiempo y energía, porque requiere determinación. Jacob dijo a Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Oramos a Dios y como vemos de repente que no hubo la respuesta que esperábamos,
ya no volvemos a orar y nos alejamos del Señor. Mis amados, muchas veces tendremos que estar de rodillas delante del Padre. ¿Cuánto tiempo? Cuánto sea necesario. Imagínense, Jacob luchó con el ángel de Jehová y se nos dice que a partir de entonces caminó con su cadera dislocada, cojeaba, ¿verdad? Obviamente eso fue un trato físico el que le dio a Jacob, y tal vez el equivalente en el Nuevo Testamento más cercano, pues sea la espina clavada en el cuerpo del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 en adelante, cuando le pedía a Dios que por favor le quitara esa espina clavada. Dice que tenía un aguijón en su carne y le pidió 3 veces a Dios que se la quitara. Ese número 3, no crean que nada más fue y oró 3 días o 3 veces consecutivas a Dios que le quitara esa espina clavada, eso que le dolía, que le lastimaba. Ese número 3 solamente nos indica que él estuvo constantemente allí, no una, no dos, 3 más veces. Seguro estoy de que para muchos de nosotros hay espinas clavadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nos traen a una condición en donde le podemos estar rogando a Dios: Señor, por favor, Padre celestial, por favor, ya quítame este sentimiento, ya quítame estos pensamientos, ya quítame este sufrimiento, ya quítame este dolor. Pero tenemos que estar en esa constancia, mis amados. Nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad no deben impedir que Dios nos use. De hecho, quiero decirles que suele utilizar nuestras debilidades más que nuestras fortalezas. Y por eso yo les he compartido a ustedes que eso que están pasando, lo que estamos pasando de repente en una prueba que Dios nos permite pasar, en un desierto por el cual tenemos que pasar, nos da la oportunidad de ser instrumentos útiles en las manos de Dios para bendecir la vida de otros. Porque de esa manera, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo en oración, en súplica constante, en ese declarar de lo que ahora hay en nuestro corazón a través de nuestra boca, pues la gente va a empezar a ver cosas diferentes en nosotros. Y muchas personas te van a decir: oye, ¿por qué tú te comportas de esa manera? Si yo te veo que estás sufriendo una enfermedad, que estás sufriendo una debilidad, una condición crítica, y aún así bendices a Dios, oras a Dios, ¿qué es lo que te pasa? Y empiezas tú a declarar el Evangelio de Jesucristo y le empiezas a enseñar a esa persona que hay un Dios de amor, que aún en medio de esa circunstancia no te ha dejado ni te ha desamparado. Fíjense cómo Dios no quitó la espina del cuerpo de Pablo. En cambio, sí le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy a lo mejor tú te sientes débil, enfermo, te sientes que no quisieras ni siquiera salir a trabajar, a hacer alguna actividad, pero yo quiero decirte que cuando tú empiezas a atesorar en tu corazón la bendita palabra de Dios, Dios te está diciendo: yo me voy a glorificar en la debilidad que tú tienes. Solo espera, solo sé paciente, porque quiero tratar contigo ese tema. Tú has sido muy desenfrenado, muy rápido para hacer las cosas. Pues hoy es el día en que yo quiero enseñarte algo que se llama paciencia. O podrá ser alguna otra enseñanza que Dios quiera traer a tu vida. Pero con paciencia, primeramente, aprende a esperar en el Señor. Quizás sientas como si tuvieras una espina clavada en el cuerpo, como te digo. O como si caminaras con la cadera dislocada, ¿verdad? Tienes una cierta vulnerabilidad o una incapacidad aparente. Pero yo quiero decirte que ha habido muchas personas, mis amados hermanos, que durante mucho tiempo, eh, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de algunos misioneros
Una misionera comenta en un momento dado que nunca confiaba en nadie y que no caminaba con una cojera. Ujú. Y después reconoció que suele ser mediante las dificultades, las decepciones y las luchas que nuestros corazones pues son verdaderamente cambiados. Sabes que muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo por una decepción, por una dificultad, por un problema, por una lucha del día a día, porque tuvimos miedo en algún momento, porque nos sentimos débiles y empezamos a voltear a ver a Dios y gloria a Dios por ese momento, ¿verdad? Yo les he enseñado que tenemos que darle gracias a Dios por lo que Dios utilizó, por el medio que Dios utilizó, haya sido doloroso o no, para que volteáramos a ver un día a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de amor. Yo no sé qué fue lo que Dios utilizó para que tú un día voltearas a verlo de la manera correcta, porque muchos de nosotros, pues muchas veces decimos, es que pues yo siempre he buscado de Dios y siempre Dios ha estado en mi mente, en mi corazón, pero con una enseñanza equivocada, con una doctrina equivocada. Entonces Dios te hace voltear a verlo para que veas la doctrina de los apóstoles, la doctrina bíblica, la doctrina correcta, la sana doctrina. Y hay que darle gracias a Dios. Dios me llamó en medio de una desesperación que yo sentía en mi corazón. Ya no aguantaba vivir. Ya no tenía razón de ser mi vida. Se me perdió la brújula. Y yo le doy ahora gracias a Dios porque en ese tiempo yo sentía que no podía vivir un día más. Pero el Señor me dijo, ten paciencia. Yo sé el tratamiento que te estoy dando. Y tú verás la realidad de lo que será tiempo después. Hoy le doy toda la gloria a Dios porque echando la mirada atrás, le digo, Señor, cuánta razón tenías. Yo en ese momento estaba desesperado, impaciente, con un dolor en mi corazón, en mi mente que no podía soportar. Pero tú, en tu sabiduría, en tu verdad, en tu misericordia, en tu amor, sabías el trato que me estabas dando. Hoy te lo digo delante de Dios. El Señor es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Ujú. Entonces vemos cómo, por ejemplo, Jacob, pues tuvo una gran transformación después de haber tenido esta lucha con Dios, ¿verdad? Su actitud hacia su hermano fue totalmente transformada. Dios lo llevó a buscar de Dios por la actitud que su hermano o que Jacob pensaba que iba a tener su hermano, ¿verdad? Él tenía miedo. Y ahora después de la victoria que había logrado en oración, pues todo pareció caer en un encajamiento correcto. Hubo un maravilloso reencuentro y una emotiva reconciliación con su hermano. De hecho, vemos en el versículo 4 del capítulo 33 que dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Y entonces los dos se pusieron a llorar. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, cómo la actitud mutua había cambiado por completo. Esaú dice, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. Y Jacob le responde, no, por favor, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Bueno, hoy quiero decirte que tú también puedes exclamar eso. Puedes declarar que Dios te ha dado más de lo que necesitas. Y saca del tesoro de tu corazón, del buen tesoro de tu corazón, las declaraciones correctas para tu vida. Recuerda en todo momento que Dios te ha bendecido hasta aquí, que hasta este momento Dios te ha sostenido con la diestra de su poder. Porque si por ti fuera, yo creo que si por mí fuera, si por nosotros fuera, yo creo que ya nos hubiéramos muerto. Pero Dios nos ha sostenido, mis amados. Hay que darle gracias a Dios por ser un Dios que responde en nuestras oraciones en todo momento. Ahora, hay que darle gracias a Dios y pedirle que nos permita entender que cuando nuestras oraciones son respondidas de una manera en que no es como yo quisiera, que me ayude a entender el para qué. Si Dios te dice, oye, espera, ten paciencia, pues dile, Señor, entonces,
Ayúdame, dame más paciencia de la que tengo. Ayúdame a mantenerme en pie, firme. Dame la fortaleza, dame la paz que necesito, dame eso que yo necesito para seguir a tu lado. Ayúdame a luchar en oración, así como lo hizo Jacob. Y por favor, mis amados, hoy podemos levantar nuestras manos y rogarle a Dios y decirle, Padre, hoy te pido que traigas reconciliación en todas mis relaciones interpersonales, con mis hermanos, con mis padres, con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con la gente que necesitas, que has traído a mi lado, con mis hermanos en Cristo, con mi pastor, con mi líder. Yo no sé con quién tengas que reconciliarte en estos días. Y sobre todo hay que decirle, Señor, ayúdame a que mi boca hable de la abundancia de mi corazón, que es tu bendita palabra. Amén. Amén. Esa es la realidad de lo que tenemos que vivir, mis amados. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a nuestro Padre Celestial.